Imagina el silencio más profundo que puedas concebir. No el silencio de una habitación vacía, ni el de una noche sin viento. Hablo de un silencio absoluto, donde no existe ni el sonido, ni la luz, ni el espacio donde algo pueda moverse. Nada. Pero entonces surge la pregunta que ha desvelado a filósofos, científicos y soñadores desde hace milenios. ¿Cómo puede algo salir de la nada? ¿Cómo puede el universo, con sus galaxias, sus soles, sus planetas y nosotros mismos, haber brotado de un vacío absoluto? A simple vista, parece una locura. Si no hay nada, no puede pasar nada. Pero, ¿y si la nada no es tan nada como creemos? Tal vez esa nada sea un concepto que nuestra intuición, tan acostumbrada a un mundo lleno de cosas, simplemente no puede comprender. La mente humana detesta el vacío. Siempre intenta llenarlo con algo, aunque sea con una pregunta. Y esa pregunta, ¿cómo empezó todo?, es quizás la chispa más poderosa que nuestra especie haya encendido. Durante siglos, la respuesta se buscó en los mitos. Los antiguos griegos hablaban del caos, un abismo del que emergió el cosmos. En Egipto, los dioses nacían de un océano primordial. En la India, el universo respiraba como un ser eterno, expandiéndose y contrayéndose. Cada cultura intentó llenar ese vacío con una historia que le diera sentido a su existencia. Pero llegó un momento en que la curiosidad se hizo más insistente. Ya no bastaba con creer, había que entender. Y ahí entra en juego la ciencia, con su forma obstinada de mirar la realidad. La física, especialmente, se atrevió a acercarse al borde del todo, primero con Newton, que nos enseñó que el universo tiene leyes. Luego con Einstein, que dobló el espacio y el tiempo hasta hacerlos bailar en una misma pista. Y después vino un ejército de mentes curiosas que, en lugar de mirar al cielo con telescopios, decidieron mirar hacia adentro, al corazón de la materia, con aceleradores de partículas. Pero este documental no busca solo contar teorías. Busca que mires el universo con ojos nuevos. Con los ojos de la física de partículas y la cosmología, dos campos que, aunque parezcan opuestos, se complementan como las dos mitades de un espejo. Una explora lo más diminuto, las partículas que forman todo lo que existe. La otra estudia lo más inmenso, el universo en su totalidad. Y en el punto donde ambas se encuentran, nace el relato más increíble de todos, el de cómo algo, en algún momento, surgió de lo que llamamos nada. Quizás la nada sea la madre de todo. Quizás en lo más profundo del vacío laten las semillas del ser. Y entender eso no es solo ciencia, es también filosofía, arte, asombro y vértigo. Porque cuando preguntamos cómo empezó todo, en el fondo estamos preguntando algo mucho más íntimo. ¿Por qué existimos nosotros en este rincón diminuto del cosmos, capaces de hacernos esa pregunta? Así que, acompáñame en este viaje. Vamos a explorar los límites del conocimiento humano, a sumergirnos en las teorías que desafían la lógica y a descubrir que el universo, en su infinita rareza, tal vez no sea más que el eco de una pregunta que aún sigue resonando en el vacío. ¿Cómo empezó todo desde la nada? Si alguna vez te preguntaste de qué está hecho todo lo que ves, desde tu mano hasta una estrella lejana, la física de partículas es la ciencia que intenta responder justamente eso. Es como una especie de detective del universo. No se conforma con mirar las cosas grandes, sino que quiere saber quiénes son los verdaderos sospechosos detrás de cada átomo, qué fuerzas los mantienen unidos y cómo logran fabricar toda la materia que existe. En nuestro mundo cotidiano, las reglas parecen simples. Si empujas algo, se mueve. Si lo soltás, cae. Pero cuando bajamos la escala hasta el nivel de las partículas, esas reglas se rompen como si hubieras entrado en un universo paralelo. En el mundo cuántico, una partícula puede estar en dos lugares a la vez, atravesar barreras sólidas o cambiar su naturaleza con solo ser observada. Es como si la realidad tuviera un sentido del humor muy particular, uno que disfruta desafiarnos cada vez que creemos haberla entendido. La física de partículas no se dedica a cosas pequeñas por capricho, sino porque allí, en lo más diminuto, está el secreto de todo lo que existe.
Busca responder preguntas que suenan simples, pero son gigantescas. ¿De qué está hecho el universo? ¿Por qué la materia se comporta como lo hace? ¿Qué tipo de fuerzas gobiernan cada interacción entre esas piezas fundamentales? Porque aunque veamos el mundo como una colección de objetos, una mesa, una montaña, un planeta, en realidad todo está formado por los mismos ingredientes básicos. La diferencia está en cómo esos ingredientes se combinan, cómo bailan al ritmo de las fuerzas invisibles que los guían. Y ahí aparece uno de los mayores logros del pensamiento humano, el modelo estándar. Este modelo es como el diccionario de la realidad microscópica. Reúne todas las partículas conocidas y las clasifica en familias: los quarks, que componen protones y neutrones; los leptones, como el electrón o los esquivos neutrinos; y los bosones, que son los mensajeros de las fuerzas. En total, una especie de zoológico subatómico donde cada criatura tiene su papel. Es tan elegante que explica casi todo lo que observamos. Casi, porque hay un invitado que no encaja del todo: la gravedad. Esa fuerza que domina el cosmos y mantiene las galaxias unidas sigue siendo el misterio que se resiste a ser integrado en esta teoría. Pero llegar a ese punto no fue fácil. No bastaba con pensar, había que ver lo invisible. Y para eso, la humanidad construyó algunas de las máquinas más impresionantes que existen: los aceleradores de partículas. Imagínate dos haces diminutos de materia siendo lanzados a velocidades cercanas a la de la luz, chocando de frente como autos en una autopista cósmica. De esos choques nacen destellos de energía pura que por una fracción de segundo recrean las condiciones que existían justo después del inicio del universo. Es una forma de viajar al pasado sin moverse del laboratorio. A su alrededor, enormes detectores actúan como cámaras ultrasensibles. Registran las trayectorias, los rastros y las huellas de las partículas resultantes de esas colisiones. Es un trabajo de arqueología cuántica. Los científicos buscan entre millones de eventos esos pocos que revelan algo nuevo, como cuando en 2012 se confirmó la existencia del bosón de Higgs, la partícula que le da masa a las demás. Todo este esfuerzo nos recuerda que el universo no es un simple conjunto de cosas, sino una danza de energía, fuerzas y partículas que interactúan sin descanso. Entenderlo es mucho más que una curiosidad. Es descifrar el código fuente de la realidad. Y aunque a veces parezca un rompecabezas imposible, cada pieza que encajamos nos acerca un poco más a comprender cómo, de la nada, pudo surgir absolutamente todo. Hay un punto donde la física de partículas y la cosmología se dan la mano, un puente entre lo más pequeño y lo más inmenso. De un lado, tenemos un mundo invisible donde bailan quarks, electrones y fotones. Del otro, un universo que se expande con galaxias que viajan a velocidades increíbles. A primera vista, parecen historias distintas, pero en realidad son capítulos de un mismo libro, el del origen. El Big Bang es la gran escena inicial de esa historia. No fue una explosión en un lugar del espacio, porque antes de él no existía el espacio. Tampoco fue una explosión en el tiempo, porque el tiempo mismo comenzó allí. Es, más bien, el momento en que el universo pasó de ser una sopa densa y caliente de energía a comenzar su expansión y enfriamiento. En los primeros instantes, todo lo que hoy existe, las montañas, los mares, las estrellas y hasta el pensamiento, estaba comprimido en una densidad tan alta que la mente humana apenas puede concebirlo. A medida que el universo se expandía, esa energía se fue transformando en partículas. Primero aparecieron los quarks, luego los protones y neutrones, más tarde los átomos y, mucho después, las estrellas y galaxias. En otras palabras, el universo es como una orquesta que comenzó con un solo acorde y fue sumando instrumentos con el paso del tiempo. Pero claro, no podemos volver atrás 13.800 millones de años para verlo en vivo. Entonces, ¿cómo sabemos que esto ocurrió? La respuesta está en las colisiones de alta energía. Cuando en los laboratorios se hacen chocar partículas a velocidades cercanas a la de la luz, se recrean, por un instante, las condiciones que existieron en los primeros momentos del cosmos. Es como tener una máquina del tiempo microscópica. En esos breves destellos, el espacio vuelve a ser tan caliente y denso como era en los primeros microsegundos del universo, y de ese caos
surgen partículas que normalmente no existen en la Tierra. Los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza, son nuestros telescopios hacia el pasado más remoto. No observan estrellas, sino los ladrillos fundamentales de la realidad. Cada vez que dos protones se estrellan, se liberan energías que nos permiten entender cómo se comportaba el universo cuando aún no existían los átomos, cuando el espacio era un hervidero de luz y materia naciente. Podría decirse que la cosmología cuenta la historia del universo desde arriba, como un mapa que muestra cómo se expanden las galaxias y cómo evoluciona el tiempo. La física de partículas, en cambio, la cuenta desde abajo, descubriendo qué ingredientes lo componen y cómo interactúan. Pero ambas disciplinas hablan del mismo milagro, cómo el todo surgió del casi nada. Cada partícula descubierta, cada colisión registrada, es una palabra más en el lenguaje del cosmos. Y cuando esas palabras se combinan, la historia que se revela es la más antigua que se haya contado. La historia de cómo el universo, al encender su primer destello, comenzó a contarse a sí mismo. Si el universo fuera una sinfonía, las 4 fuerzas fundamentales serían sus instrumentos principales. Cada una toca una melodía distinta, pero todas juntas crean la armonía que hace posible la existencia. Sin ellas, no habría estrellas, ni planetas, ni átomos, ni vida. Son las reglas invisibles que rigen cada movimiento de la materia y la energía. 4 pilares que mantienen el universo de pie, desde los confines del espacio hasta el interior de un átomo. La primera es la más familiar, la más evidente en nuestra vida cotidiana. La gravedad es la fuerza que mantiene tus pies sobre el suelo, que hace caer una manzana y que mantiene a la luna girando alrededor de la Tierra. Pero también es la fuerza que gobierna las galaxias, que hace que las estrellas se agrupen y que los agujeros negros devoren la luz misma. Tiene un alcance infinito, pero una debilidad sorprendente. De hecho, entre todas las fuerzas, la gravedad es la más débil. Si no lo crees, prueba a levantar un clip con un simple imán. El pequeño imán vence la atracción de todo el planeta Tierra. Es casi humillante para una fuerza que controla el destino del cosmos. Sin embargo, su debilidad es también su poder, porque aunque la gravedad sea débil a pequeña escala, no tiene signo negativo, solo atrae. No hay antigravedad que la anule, así que cuando millones de toneladas de materia se juntan, su efecto se acumula. Por eso, a escalas gigantescas, la gravedad se convierte en la gran escultora del universo. Es la artista que moldea galaxias espirales, que enciende estrellas al comprimir gas y polvo, y que genera los escenarios más extremos que conocemos, agujeros negros y ondas gravitacionales que sacuden el tejido del espacio-tiempo. La segunda fuerza es la electromagnética, y aunque parezca menos espectacular, está detrás de casi todo lo que experimentamos a diario. Es la que mantiene unidos los átomos, la que permite la electricidad, los rayos, la luz y hasta el Wi-Fi que usas para ver este video. Cuando frotas un globo y se te eriza el pelo, ahí está el electromagnetismo. Cuando ves un arco iris, también. De hecho, toda la luz que percibimos, desde el rojo hasta el violeta, es solo una pequeña franja de la radiación electromagnética. Esta fuerza actúa entre partículas con carga eléctrica, como los electrones y protones, y puede tanto atraer como repeler. Es increíblemente poderosa, 1000 billones de veces más fuerte que la gravedad. Sin ella, la química no existiría. Los átomos se desintegrarían, las moléculas no se formarían y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Si la gravedad es la escultora cósmica, el electromagnetismo es el pintor que da color y forma al mundo. Luego está la fuerza fuerte, y su nombre no es una exageración. Es la más intensa de todas, la que mantiene a los protones y neutrones unidos dentro del núcleo atómico. Sin ella, la materia se desmoronaría en una nube de partículas sueltas. Imagina lo que significa mantener cohesionados protones que tienen la misma carga eléctrica y por lo tanto deberían repelerse con fuerza. La fuerza fuerte los mantiene juntos, como un pegamento subatómico que ignora las quejas del electromagnetismo. Pero su alcance es diminuto, solo actúa a distancias increíblemente pequeñas,
del orden del tamaño del núcleo de un átomo. Lo curioso es que cuando intentas separar dos quarks, las partículas que componen protones y neutrones, la fuerza entre ellos no se debilita, sino que aumenta. Es como si los quarks estuvieran atados por una banda elástica que se tensa más y más cuanto más los estiras. Llega un punto en que la energía que usas para separarlos se convierte en un nuevo par de quarks, es decir, cuanto más intentas dividir la materia, más materia creas. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Y finalmente, la cuarta fuerza, la débil, aunque su nombre también puede engañar. La fuerza débil es responsable de los procesos radiactivos, esos en los que un núcleo atómico se transforma espontáneamente emitiendo partículas. Es la fuerza que gobierna el decaimiento del neutrón, que convierte un quark en otro y que hace posible algo tan monumental como el brillo del sol. Porque en el corazón de nuestra estrella, cada segundo, millones de reacciones impulsadas por la fuerza débil transforman hidrógeno en helio, liberando la energía que nos da luz y calor. La fuerza débil tiene un papel menos visible, pero absolutamente esencial. Es la que permite que las estrellas respiren, que generen los elementos que más tarde formarán planetas, océanos y seres vivos. Sin ella, el universo sería un lugar oscuro, sin fuego ni vida. Estas cuatro fuerzas son los acordes fundamentales de la realidad. Todo lo que existe desde el vuelo de una mariposa hasta el nacimiento de una galaxia obedece a su música. En ellas se resume la danza de la materia y la energía, un equilibrio tan delicado que basta con cambiar una nota, una intensidad, un valor minúsculo para que el universo entero fuera radicalmente distinto. Quizás nunca tengamos la partitura completa, pero entender estas fuerzas es acercarse a la mente del cosmos, a ese principio invisible que mantiene unida la creación, porque sin ellas, el universo sería un lugar muy distinto, o quizás no sería en absoluto. Si tu curiosidad no duerme y buscas el dato fascinante que cambie tu percepción justo antes de cerrar los ojos, este no es solo un canal, es tu pase a los sueños más lúcidos. No te pierdas ninguna de estas revelaciones nocturnas. Suscríbete y activa las notificaciones para que cada historia increíble te acompañe hasta el amanecer. Relájate, escucha, duerme con la verdad. Continuemos. El universo puede parecer elegante y ordenado cuando lo miramos a simple vista, pero en su interior es un auténtico zoológico. No de animales, claro, sino de partículas, pequeñas criaturas invisibles que forman todo lo que existe, desde una mota de polvo hasta la estrella más lejana. Algunas viven libres, otras nunca pueden escapar de su prisión, y unas cuantas solo existen durante una fracción de segundo antes de desaparecer. Este zoológico subatómico es el corazón de la física de partículas, el catálogo de los ladrillos fundamentales de la realidad. Empecemos por los quarks, las bestias más traviesas del grupo. Son los componentes básicos de los protones y neutrones, que a su vez forman los núcleos de los átomos. Existen 6 tipos, a los que los físicos, con cierto sentido del humor, llamaron sabores: arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Los nombres parecen sacados de un menú de helados, pero en realidad describen propiedades distintas, aunque sin mucho sentido poético. Los protones están formados por 2 quarks arriba y 1 abajo, mientras que los neutrones tienen 2 abajo y 1 arriba. Con esa simple combinación, la naturaleza construyó todo lo visible. Lo curioso es que los quarks nunca aparecen solos. Están condenados a vivir en grupo, encerrados dentro de los protones y neutrones. A ese fenómeno se lo llama confinamiento. Cuanto más intentas separarlos, más fuerte se hace la fuerza que los une, hasta que la energía utilizada crea un nuevo par de quarks. Es como si el universo dijera: puedes intentar dividirme, pero siempre terminarás con más de mí. Es una de esas bromas cósmicas que parecen diseñadas para recordarnos que la materia es más terca de lo que pensamos. Después están los leptones, la familia un poco más libre y escurridiza. El más famoso es el electrón, el encargado de orbitar los núcleos atómicos y de darnos la electricidad que alimenta todo, desde los rayos hasta tu celular.
Pero los leptones también incluyen a los misteriosos neutrinos, unas partículas tan diminutas y esquivas que atraviesan la Tierra y a ti constantemente, sin dejar rastro. Miles de millones de ellos pasan por tu cuerpo cada segundo y ni siquiera los notas. Son como los fantasmas del universo, casi sin masa, sin carga, sin interacción y sin embargo absolutamente reales. Los neutrinos nacen en procesos violentos, dentro de las estrellas, en explosiones de supernovas o en los reactores nucleares. Y, aunque parezcan insignificantes, podrían tener un papel crucial en los misterios más profundos del cosmos, como el desequilibrio entre materia y antimateria. Si la historia del universo fuera una película, los neutrinos serían esos personajes secundarios silenciosos que, sin que nadie lo sospeche, tienen la clave del final. Por último, tenemos a los mensajeros del zoológico, los bosones portadores. Estas partículas son las encargadas de transmitir las fuerzas entre las demás. El fotón, por ejemplo, es el mensajero del electromagnetismo. Cada vez que ves la luz del sol, cada vez que una señal de radio viaja por el aire o un imán atrae un clavo, lo que realmente está ocurriendo es un intercambio de fotones invisibles. Sin ellos, el universo sería oscuro, estático y aburrido. Los gluones, por su parte, son los encargados de mantener unidos a los quarks dentro de protones y neutrones. Son los agentes de la fuerza fuerte, y su trabajo consiste en que el núcleo atómico no se desarme. Son tan eficientes que incluso su nombre sugiere pegamento. Gluón viene del inglés glue, que significa pegar. Luego están los bosones W y Z, los portadores de la fuerza débil. Aunque su vida es brevísima, tienen un papel fundamental. Son los que permiten que ocurran los procesos radiactivos, los mismos que hacen que el Sol brille y las estrellas respiren. Y finalmente, el más famoso de todos, el bosón de Higgs. Es el más joven del zoológico, descubierto recién en el año 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones. Su función es tan crucial como misteriosa. Interactúa con otras partículas y les otorga masa. Sin él, todo se movería a la velocidad de la luz y nada podría formar estructuras. En otras palabras, el Higgs es el responsable de que existas, de que las cosas pesen, de que el universo tenga sustancia. Así, este zoológico de partículas quarks, leptones y bosones constituye la base de toda la materia. Es un sistema que parece caótico, pero en realidad está regido por una lógica asombrosamente precisa. Lo fascinante es que, con apenas unas pocas piezas, la naturaleza logró construir todo lo que existe, desde una célula hasta una galaxia. Y mientras los físicos siguen descubriendo nuevas especies y comportamientos en este zoológico cuántico, la historia se vuelve cada vez más clara. Entender estas partículas no es solo entender la materia, es entendernos a nosotros mismos, porque en el fondo estamos hechos del mismo polvo de quarks, electrones y luz. Durante mucho tiempo, el Big Bang fue una idea casi poética, un intento de imaginar cómo comenzó todo. Pero hoy sabemos que no es solo una hipótesis elegante, sino una teoría respaldada por pruebas duras, medibles y observables. Esas evidencias son las huellas que el universo dejó grabadas en su propia piel, rastros que los científicos aprendieron a leer como si fueran fósiles cósmicos. La primera y más contundente es la radiación cósmica de fondo, ese resplandor fósil que llena todo el espacio. En 1965, dos ingenieros de radio, Arno Penzias y Robert Wilson, intentaban calibrar una antena y se toparon con un ruido que no desaparecía, sin importar hacia dónde apuntaran. Pensaron que eran palomas anidando en el equipo. Limpiaron la antena, revisaron cables, culparon a las interferencias, pero el ruido seguía ahí. Lo que habían encontrado, sin saberlo, era el eco del Big Bang, la luz más antigua del universo, emitida cuando éste tenía apenas 380.000 años. Hoy, esa radiación se mide con una precisión asombrosa. Está por todas partes, con una temperatura de apenas 2,7 grados por encima del cero absoluto, un frío inimaginable. Sin embargo, no es completamente uniforme. Tiene pequeñas variaciones, anisotropías diminutas, diferencias de una 10.000ª parte de grado.
Esas fluctuaciones son las semillas de todo lo que existe. En esos puntos un poco más densos, la materia comenzó a agruparse, y millones de años después, allí nacerían las galaxias, las estrellas, y finalmente, nosotros. Cada píxel de ese mapa del cielo es como una foto del universo bebé, un retrato en pañales que nos cuenta cómo empezó la estructura del cosmos. Otra de las pruebas clave del Big Bang es el corrimiento al rojo. A principios del siglo XX, Edwin Hubble observó que las galaxias se alejaban de nosotros y que, cuanto más lejos estaban, más rápido lo hacían. Es como si el universo entero fuera un globo que se infla, con cada punto alejándose de los demás. Cuando la luz viaja desde esas galaxias, sus ondas se estiran junto con el espacio, desplazándose hacia el color rojo del espectro. Es la firma inconfundible de la expansión. Si todo se está expandiendo ahora, eso implica que alguna vez estuvo concentrado en un punto inimaginablemente denso y caliente. Y luego está la nucleosíntesis primordial, la cocina original del universo. En los primeros 3 minutos después del Big Bang, la temperatura era tan extrema que los protones y neutrones chocaban entre sí formando los primeros núcleos, hidrógeno, helio y un toque de litio. Nada más. Esos 3 elementos iniciales son los cimientos de la materia visible. Décadas más tarde, las mediciones astronómicas demostraron que las proporciones predichas por la teoría coincidían casi exactamente con las observadas. Aproximadamente 75% de hidrógeno, 25% de helio y trazas minúsculas de litio. Si el Big Bang fuera un chef, habría seguido la receta con una precisión obsesiva. Por último, el universo a gran escala también guarda un patrón que confirma su origen explosivo. Cuando los telescopios más potentes mapean millones de galaxias, lo que se revela no es un caos, sino una red inmensa, una especie de telaraña cósmica. Los filamentos de galaxias se entrelazan dejando enormes vacíos en medio, como burbujas colosales. Esa estructura refleja las mismas semillas que estaban grabadas en las anisotropías de la radiación cósmica de fondo. Es decir, las manchas del universo bebé se transformaron, con el tiempo, en los colosales muros y vacíos que vemos hoy. Juntas, estas evidencias forman un relato coherente y asombrosamente bello. El universo no es una casualidad sin pruebas, sino un investigador que dejó su diario de viaje abierto para quien sepa leerlo. En su radiación, en su luz estirada, en su composición y en su estructura está escrita la historia de un comienzo violento pero creativo. Un comienzo que, aunque todavía guarda secretos, nos muestra que incluso el caos inicial tenía un plan: transformarse en todo lo que conocemos, en el escenario donde la materia aprendió a mirar atrás y preguntarse de dónde vino. Contar la historia del universo temprano es como intentar describir una sinfonía que ocurrió en una fracción de segundo, pero cuyos ecos aún resuenan por todo el cosmos. Los primeros instantes después del nacimiento del universo fueron un torbellino de energía pura, un escenario donde nada estaba quieto y todo cambiaba con una rapidez inconcebible. En ese fuego primordial no existían los átomos, ni siquiera las partículas tal como las conocemos. Solo había una sopa ardiente, una mezcla densa de energía, quarks y gluones danzando en una coreografía caótica. En los primeros microsegundos sí, millonésimas de segundo después del origen, el universo era un océano de plasma quark-gluón. Los quarks, esas pequeñas piezas que más tarde formarían protones y neutrones, se movían libres, chocando sin cesar en una temperatura de billones de grados. Era un infierno luminoso y sin estructura. Pero a medida que el universo se expandía, comenzó a enfriarse. Cuando la temperatura descendió lo suficiente, los quarks empezaron a unirse gracias a la fuerza fuerte, formando las primeras partículas compuestas. Fue el nacimiento de los protones y neutrones, la llamada epopeya hadrónica. El universo pasaba de ser pura energía a empezar a fabricar materia. Pocos segundos después, la temperatura cayó un poco más y la escena cambió de protagonistas. Comenzó la epopeya leptónica. Los electrones, positrones y neutrinos dominaban el panorama, interactuando sin descanso con la radiación. Era un caos vibrante, un caldo de partículas que entraban y salían de la existencia.
Pero incluso en medio de esa agitación, algo se estaba preparando. Los ladrillos básicos del universo estaban a punto de unirse para formar los primeros núcleos. Apenas unos minutos después del inicio, entre el primer y el tercer minuto, ocurrió la gran transición, la nucleosíntesis primordial. Los protones y neutrones, guiados por la fuerza nuclear fuerte, comenzaron a fusionarse. En ese corto lapso nacieron los primeros núcleos de hidrógeno, helio y un poco de litio. Fue la primera alquimia cósmica. En 3 minutos, el universo fabricó los elementos que servirían como base para todo lo que vendría después. La proporción era tan precisa que, miles de millones de años más tarde, las observaciones astronómicas confirmarían que aquella receta fue exacta hasta en los más mínimos detalles. Después, el universo siguió expandiéndose y enfriándose durante cientos de miles de años. La materia y la radiación seguían tan íntimamente ligadas que el cosmos era opaco, una niebla densa de luz atrapada. Pero cuando pasaron aproximadamente 380.000 años, la temperatura cayó lo suficiente para que los electrones se unieran a los núcleos y formaran los primeros átomos neutros. Fue el momento de la recombinación. De pronto, la luz pudo viajar libremente por el espacio. Nació el cosmos transparente. Aquella radiación liberada en ese instante es la misma que hoy detectamos como la radiación cósmica de fondo, el resplandor fósil del universo bebé. Desde ese punto, el universo ya tenía materia, luz y un rumbo. Las pequeñas irregularidades en la densidad comenzaron a crecer bajo el influjo de la gravedad, dando lugar a las primeras estrellas, luego a las galaxias, y finalmente a la complejidad que conocemos hoy. Pero todo empezó allí, en esos instantes iniciales, cuando la energía decidió convertirse en materia y el universo dejó de ser un mar de fuego para transformarse en un escenario donde, millones de años después, alguien podría mirar al cielo y preguntarse cómo comenzó todo. El universo, en sus comienzos, no fue una obra de precisión absoluta, sino una sinfonía con un leve toque de ruido. Un ruido cuántico, invisible e inevitable, que acabaría sembrando todo lo que existe. Lo curioso es que ese ruido, tan pequeño que ni siquiera los átomos habían nacido, fue el que más tarde daría forma a galaxias, estrellas, planetas y finalmente a la vida. El universo, en cierto modo, nació de una imperfección, de un temblor microscópico que se amplificó hasta volverse cósmico. En el corazón de este fenómeno se encuentra uno de los principios más extraños y fascinantes de la física, el principio de incertidumbre. Formulado por Werner Heisenberg, nos dice que no podemos conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad exactas de una partícula. Cuanto más intentamos precisar una, más incierta se vuelve la otra. Es como si la naturaleza se negara a ser observada sin un poco de misterio. Y lo más asombroso es que este principio no es una limitación técnica, sino una propiedad intrínseca del universo. El mundo cuántico no es un escenario de certezas, sino de probabilidades. Esto tiene una consecuencia revolucionaria. Incluso el vacío, ese espacio que creemos absolutamente vacío, no lo está. En realidad, el vacío es una fábrica efervescente de energía. Está lleno de fluctuaciones cuánticas, de pequeñas vibraciones del campo de energía que lo llena todo. Partículas y antipartículas aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, como burbujas que emergen y se disuelven en un océano invisible. Se las llama pares virtuales, porque no llegan a existir de forma estable, pero sus efectos son completamente reales. De hecho, estos pares dejan huellas que los científicos pueden medir. Uno de los ejemplos más elegantes es el efecto Casimir. Si colocas dos placas metálicas extremadamente cerca una de otra, el vacío entre ellas no es tan vacío. Las fluctuaciones cuánticas alrededor generan una diferencia de presión que empuja las placas entre sí. Es el vacío, literalmente, ejerciendo una fuerza. Lo mismo ocurre cerca de los agujeros negros, donde estas partículas efímeras pueden separarse y generar radiación, un fenómeno conocido como radiación de Hawking. En otras palabras, incluso la nada tiene actividad, la nada no está quieta. Y aquí viene lo verdaderamente extraordinario.
Esas pequeñas fluctuaciones cuánticas del universo primitivo, que en su momento eran tan insignificantes como una vibración del vacío, fueron amplificadas por la inflación cósmica. Durante ese periodo, una fracción diminuta de segundo después del Big Bang, el universo se expandió de manera vertiginosa, multiplicando su tamaño en una proporción que desafía la imaginación. En ese estallido de crecimiento, las diminutas variaciones en la densidad del vacío se estiraron hasta volverse enormes. Lo que antes era una ondulación cuántica microscópica se transformó en una semilla gravitacional capaz de atraer materia. Con el paso de millones de años, esas zonas un poco más densas se convirtieron en los primeros cúmulos de gas, luego en estrellas y más tarde en galaxias enteras. Si hoy miras el cielo y ves la Vía Láctea extendiéndose como un río de luz, estás viendo el resultado amplificado de esas fluctuaciones cuánticas. Cada estrella, cada planeta y cada átomo de tu cuerpo surgieron, en última instancia, de una irregularidad minúscula en el tejido del vacío. Así que el universo no nació de una perfección absoluta, sino del temblor constante de la nada, de ese ruido primordial que la física cuántica predice y la cosmología confirma. El cosmos, con toda su inmensidad y belleza, no es más que el eco magnífico de esas fluctuaciones diminutas que alguna vez sacudieron el vacío. Un recordatorio de que incluso el más leve susurro de la incertidumbre puede, con el tiempo, convertirse en una sinfonía de estrellas. En los primeros instantes del universo, la energía y la materia eran una misma cosa, dos caras de una moneda que aún giraba en el aire. No existía una frontera clara entre ambas. Todo era un caldo ardiente de radiación pura, un océano de luz tan intensa que la idea de partícula todavía no tenía sentido. Pero en ese caos inicial comenzó a cumplirse una de las ecuaciones más famosas de la historia: E igual a mc². La fórmula de Albert Einstein, tan breve como profunda, describe una verdad que transformó nuestra comprensión del universo. La energía puede convertirse en materia, y la materia puede volver a ser energía. En aquellos primeros momentos, el universo era como un laboratorio gigantesco, un colisionador natural donde la temperatura alcanzaba niveles imposibles de imaginar. La energía del espacio era tan alta que de ella surgían espontáneamente pares de partículas y antipartículas, electrones con positrones, quarks con antiquarks, fotones convirtiéndose en materia y antimateria, y viceversa. El cosmos era un hervidero de creación y destrucción constante. Cada vez que dos fotones chocaban con suficiente energía, nacía una partícula. Cada vez que una partícula encontraba su opuesta, ambas se aniquilaban, devolviendo su masa al océano de radiación. Era un ciclo perfecto de transformación, una danza de equilibrio absoluto. Los aceleradores de partículas modernos, como el Gran Colisionador de Hadrones, recrean ese mismo proceso a escala minúscula. Cuando los protones chocan a velocidades cercanas a la de la luz, su energía se concentra en un punto tan pequeño y caliente que, por un instante, se forma materia nueva. De esos choques nacen partículas exóticas, muchas de las cuales solo existieron en los primeros momentos del universo. Lo que los físicos observan en esos experimentos no es una simple colisión, sino un eco directo del nacimiento del cosmos. Ver un choque de partículas es, en cierto modo, mirar hacia atrás en el tiempo, hacia el instante en que la energía se convirtió en todo lo que conocemos. A medida que el universo se expandía, su temperatura comenzó a caer, y cuando el calor dejó de ser suficiente para seguir creando partículas nuevas, empezó la etapa del congelamiento. Las colisiones energéticas se hicieron menos frecuentes y la balanza se inclinó. Las partículas que habían logrado sobrevivir a la aniquilación con sus contrapartes se estabilizaron. Fue el momento en que la materia ganó la partida. Ese pequeño exceso de materia sobre antimateria, una diferencia de una entre miles de millones, fue suficiente para construir todo el universo visible. Sin ese desequilibrio mínimo, toda la materia se habría aniquilado con su reflejo, y el cosmos habría quedado reducido a un mar uniforme de luz sin forma ni sustancia. En los siguientes segundos y minutos, las partículas comenzaron a unirse para formar núcleos, y la materia empezó a tomar identidad. El universo, que había sido un estallido de pura energía, empezó a enfriarse, hasta el punto de crear estructura. Y ese proceso, que parece tan abstracto, sigue ocurriendo hoy. Cada vez que la energía se transforma en materia,
dentro de un reactor, en el corazón de una estrella o incluso en una simple chispa eléctrica. La ecuación E igual a mc² no es solo un símbolo de genialidad, sino la traducción más pura del ciclo de la existencia. Nos dice que la materia no es más que energía en reposo, energía que decidió tomar forma, que todo lo que vemos, desde un granito de arena hasta una galaxia, alguna vez fue luz. Y quizás, en el futuro lejano, cuando el universo se apague, esa materia volverá a ser energía otra vez, cerrando el círculo perfecto que comenzó cuando la nada decidió transformarse en todo. Hubo un tiempo, muy al principio de todo, en que las fuerzas fundamentales del universo no eran cuatro, sino una sola. En aquel instante primordial, cuando el cosmos apenas había nacido, no existía distinción entre la gravedad, la fuerza fuerte, la débil o la electromagnética. Todo era un solo campo, un entramado perfecto de energía donde las leyes que hoy consideramos diferentes eran, en realidad, una única sinfonía. Es lo que los físicos llaman la era de la unificación. En esos primeros parpadeos del tiempo, la temperatura del universo era tan inimaginablemente alta que ninguna de las fuerzas necesitaba diferenciarse. Pero a medida que el cosmos comenzó a expandirse y enfriarse, esa unidad se rompió, como si el universo fuera un cristal que, al enfriarse, se resquebraja en patrones definidos. La primera en separarse fue la gravedad, la gran escultora del cosmos. Se desacopló del resto cuando el universo tenía una edad diminuta, apenas una fracción ínfima de segundo. Su comportamiento quedó aparte, y desde entonces, aunque tratemos de unirla con las demás, sigue siendo la fuerza rebelde, la que se niega a encajar en el esquema cuántico. La gravedad quedó como un gigante solitario, regido por su propia lógica. Luego vino lo que los científicos llaman la ruptura de la gran unificación, o ruptura Good por sus siglas en inglés. En ese momento, la fuerza fuerte, la que mantiene unidos los quarks dentro de los núcleos, se separó de la fuerza electrodébil, que aún combinaba lo electromagnético con lo débil en un solo comportamiento. Esta separación fue un acontecimiento monumental, aunque ocurrió en una escala de tiempo tan corta que es difícil incluso concebirla. El universo siguió expandiéndose, las temperaturas siguieron cayendo, y la simetría se rompió un poco más. Cada ruptura trajo nuevas propiedades, nuevas partículas, nuevas posibilidades. Finalmente, llegó la época electrodébil. En ese periodo, la fuerza débil y la electromagnética aún estaban unidas en una sola entidad. Pero al seguir enfriándose el universo, se produjo un nuevo quiebre, un cambio en el equilibrio de energía de los campos. Fue entonces cuando entró en escena el mecanismo de Higgs. Este campo invisible, que llena todo el espacio, empezó a interactuar con las partículas, otorgándoles masa. Antes de eso, todas se movían a la velocidad de la luz, sin peso, sin fricción. Era un universo etéreo, puro dinamismo. Pero cuando el campo de Higgs se encendió, como si todo el espacio se hubiera vuelto más denso, algunas partículas comenzaron a sentir resistencia. Esa interacción las volvió más lentas, más pesadas, más reales. El resultado fue la separación definitiva. La fuerza electromagnética siguió su camino, transmitida por los fotones sin masa, mientras que la fuerza débil, mediada por los bosones W y Z, quedó confinada a un rango muy corto debido a la masa que el Higgs les otorgó. Fue un momento decisivo. El universo pasó de ser un campo unificado de pura energía a un escenario con diversidad de comportamientos, donde las fuerzas podían construir estructuras, fusionar núcleos y generar la complejidad que hoy observamos. Cada una de estas separaciones fue, en cierto modo, una transición de fase cósmica, como el agua que se transforma en vapor, después en líquido y luego en hielo. El universo cambió de estado varias veces en apenas un suspiro, y cada cambio dejó una huella indeleble en su evolución. Desde la unificación total hasta el nacimiento de las cuatro fuerzas que ahora conocemos, el cosmos fue moldeando su identidad. En ese proceso de ruptura, el universo dejó de ser un campo indiferenciado y se convirtió en una historia llena de contrastes. Luz y gravedad, atracción y repulsión, masa y energía. Esas divisiones fueron, en realidad, el inicio del orden, el momento en que la naturaleza decidió diversificarse.
Y aunque aún soñamos con una teoría que reúna todas las fuerzas otra vez en una sola ecuación, una especie de regreso a la unidad original, lo cierto es que esa fragmentación fue lo que permitió que existiera la complejidad, el equilibrio y, finalmente, la vida, porque el universo tuvo que romper su perfección para poder volverse interesante. Los aceleradores de partículas son, en esencia, máquinas del tiempo disfrazadas de laboratorios. No nos llevan al pasado con botones ni cabinas luminosas, pero sí recrean las condiciones que existían en los primeros instantes del universo. Son los instrumentos más poderosos que la humanidad ha construido para mirar dentro de la materia, no con ojos, sino con energía. La idea es sencilla de decir, aunque tremendamente compleja de realizar, acelerar partículas a velocidades cercanas a la de la luz y hacer que choquen de frente. Para lograrlo, se utilizan enormes túneles circulares o lineales donde las partículas, generalmente protones o electrones, viajan impulsadas por campos eléctricos y guiadas por campos magnéticos. Los campos eléctricos actúan como el pedal de un auto, dándoles velocidad, mientras los magnéticos son el volante, manteniéndolas en su trayectoria curva. Cuando dos haces de partículas se encuentran y colisionan, la energía concentrada en ese punto se convierte en nuevas partículas, replicando en una fracción de segundo las condiciones del universo primitivo. El más famoso de todos estos laboratorios es el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, por sus siglas en inglés. Está ubicado en la frontera entre Suiza y Francia y pertenece al CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Es un anillo de más de 27 kilómetros de circunferencia enterrado bajo tierra. Allí, haces de protones viajan en direcciones opuestas a una velocidad tan cercana a la de la luz que completan más de 11.000 vueltas por segundo. Cuando colisionan, liberan una energía tan inmensa que por un instante recrean el universo tal como era una fracción diminuta de segundo después del Big Bang. Fue en este colisionador donde, en el año 2012, los científicos anunciaron uno de los descubrimientos más esperados de la física moderna. El bosón de Higgs, esta partícula, predicha décadas antes, era la pieza que faltaba para completar el modelo estándar. Confirmar su existencia fue confirmar que el campo de Higgs, esa especie de manto invisible que otorga masa a las partículas, realmente existe. El hallazgo no solo valió un premio Nobel, sino que demostró que incluso los secretos más profundos del universo pueden ser revelados con paciencia, tecnología y una buena dosis de terquedad científica. Pero el LHC no fue el primer escenario de grandes revelaciones. Décadas antes, en el laboratorio SLAC, en California, los científicos dispararon electrones contra protones y descubrieron algo sorprendente. Los protones no eran indivisibles, sino que en su interior había componentes más pequeños. Eran los quarks, las partículas fundamentales que componen la materia nuclear. Ese hallazgo cambió para siempre nuestra visión del átomo y abrió la puerta a la física moderna de partículas. En los años 70 y 80, otros aceleradores permitieron descubrir los bosones W y Z, los mensajeros de la fuerza débil, confirmando otra parte clave del modelo estándar. Y más tarde, en experimentos con trampas electromagnéticas, se logró producir y mantener por primera vez átomos de antimateria, esas versiones espejo de la materia común. Parecía ciencia ficción, pero allí estaban, atrapados por breves instantes, permitiendo estudiar el comportamiento de una sustancia que podría aniquilar la materia común al mínimo contacto. Cada avance de la física de partículas se basa en un principio esencial, la reproducibilidad. No basta con ver una señal o un destello extraño en una colisión. Cada resultado debe ser repetido miles de veces, en distintos experimentos, con distintas condiciones. Solo cuando los datos se repiten con la precisión de un reloj, se puede afirmar que algo nuevo ha sido descubierto. Es la diferencia entre un error estadístico y una verdad del universo. En cierto modo, los aceleradores son como telescopios invertidos. En lugar de mirar hacia afuera, hacia las galaxias lejanas, miran hacia adentro, hacia los componentes más elementales del ser. Son las catedrales de la ciencia moderna, donde miles de investigadores de todo el mundo se reúnen para descifrar
cómo la energía se transforma en materia, cómo las fuerzas se entrelazan y cómo, a partir de choques que duran menos que un parpadeo, podemos entender los 13.800 millones de años de historia que nos separan del origen. Cada colisión es una pequeña recreación del Génesis. Cada destello de energía es una nota más en la partitura cósmica. Y en cada una de esas explosiones diminutas, el universo vuelve a contarnos, una y otra vez, cómo nació de la nada para convertirse en todo. El modelo estándar es una de las creaciones intelectuales más brillantes de la humanidad. Es, literalmente, el mapa del mundo invisible. Resume décadas de experimentos, ecuaciones y teorías en una estructura tan precisa que dentro de su dominio explica prácticamente todo lo que podemos medir. Es la tabla periódica de las partículas, el manual de instrucciones de la materia. En él están descritos los componentes básicos del universo: quarks, leptones y bosones, y las fuerzas que los conectan, con la excepción de una, la gravedad. Su poder reside en la capacidad de predecir lo que luego se observa. No es solo una descripción, es una máquina de anticipar descubrimientos. Predijo la existencia de los quarks antes de que pudieran detectarse en los aceleradores. Predijo los bosones W y Z, responsables de la fuerza débil y el fotón del electromagnetismo. Incluso anunció la existencia del bosón de Higgs mucho antes de que el gran colisionador de hadrones lo confirmara en el año 2012. Cada vez que una partícula nueva se encontraba, el modelo estándar asentía, como diciendo, ya lo sabía, y cada vez que un experimento lo ponía a prueba, salía victorioso con una precisión tan apabullante que incluso los errores parecían obedecerle. Gracias a él, comprendemos cómo funciona la materia desde lo más pequeño hasta escalas atómicas. Sabemos por qué los núcleos se mantienen unidos, cómo se comportan las partículas en los aceleradores y por qué la luz interactúa con la materia. Es el triunfo de la razón humana condensado en una ecuación. Sin embargo, por más glorioso que sea, el modelo estándar tiene grietas, lugares donde su luz no llega, preguntas que simplemente no puede contestar. El primer gran agujero es la gravedad, la reina de las fuerzas, la que gobierna el cosmos y curva el espacio. No tiene lugar en su ecuación. El modelo estándar funciona con la mecánica cuántica, mientras que la gravedad se rige por la relatividad general de Einstein, y ambas teorías, aunque exitosas, no se llevan bien. Es como tener dos lenguajes perfectos que se niegan a traducirse entre sí. Cuando intentamos aplicarlos juntos, las matemáticas se vuelven imposibles. Otro límite es la materia oscura. Sabemos que existe porque su gravedad afecta el movimiento de las galaxias, pero no sabemos qué es. El modelo estándar no tiene ninguna partícula que pueda explicarla. Lo mismo ocurre con la energía oscura, ese misterioso impulso que acelera la expansión del universo. Entre ambas, materia y energía oscuras representan más del 95% del cosmos, lo que significa que nuestro modelo solo explica una pequeña fracción de la realidad. Es como tener un mapa detallado de una isla, sin saber que el océano que la rodea es 1000 veces más grande. También hay un misterio profundamente humano, la asimetría entre materia y antimateria. En teoría, el Big Bang debió crear la misma cantidad de ambas, pero si eso hubiera ocurrido, se habrían aniquilado por completo, y el universo sería solo un mar de luz. Sin embargo, algo provocó un ligero desequilibrio, una diferencia minúscula a favor de la materia. Esa pequeña ventaja, una entre miles de millones, permitió que existieran las estrellas, los planetas y nosotros. Pero el modelo estándar no explica de dónde vino esa diferencia. Y no menos intrigante es el caso de los neutrinos. Durante mucho tiempo se creyó que no tenían masa, pero los experimentos demostraron que sí la tienen, aunque sea diminuta. Eso implica que deben existir mecanismos o partículas más allá de los que el modelo contempla. Los neutrinos, los fantasmas del universo, le están susurrando al modelo que su historia no está completa. Por eso, los físicos dicen que el modelo estándar es una obra maestra, pero incompleta, una especie de partitura a la que le faltan los compases finales. Nos ha llevado más lejos que cualquier otra teoría,
pero también nos deja ante un horizonte de misterio. Lo fascinante es que cada limitación no es un fracaso, sino una invitación, una pista de que, detrás de lo conocido, hay un nivel más profundo de la realidad esperando ser descubierto. Tal vez algún día encontremos una teoría que una todas las fuerzas, que explique la materia oscura, que revele por qué el universo prefirió la materia sobre la antimateria. Hasta entonces, el modelo estándar seguirá siendo nuestro faro, iluminando el camino, aunque sepamos que más allá de su luz, todavía se esconde la mitad del universo. Cuando uno cree haber entendido el universo, este siempre tiene una forma elegante de recordarnos que apenas estamos viendo la punta del iceberg. El modelo estándar explica una fracción minúscula de la realidad visible, pero hay algo más allá, un territorio oscuro y misterioso que constituye casi todo lo que existe. Es el dominio de lo desconocido, el lugar donde la física actual se enfrenta a sus propios límites. La primera sombra que aparece en este paisaje es la materia oscura. No la vemos, no emite ni refleja luz, pero sabemos que está ahí. Su presencia se delata a través de la gravedad. Las galaxias, por ejemplo, giran a velocidades tan altas que, si solo contáramos la materia visible, deberían desintegrarse. Sin embargo, se mantienen unidas, como si una masa invisible las estuviera sosteniendo. Esa masa es la materia oscura. Su influencia también se ve en cómo la luz se curva al pasar cerca de cúmulos de galaxias, un fenómeno conocido como lente gravitacional. Es una especie de fantasma cósmico que moldea el universo sin dejarse ver. Lo más impresionante es su papel en la formación de estructuras. En los primeros tiempos del cosmos, la materia oscura actuó como un esqueleto invisible sobre el cual se acumuló la materia normal. Sin ella, el universo sería un lugar disperso, sin galaxias ni estrellas. La materia oscura fue, literalmente, la arquitecta silenciosa de la creación, pero aunque su efecto gravitacional es innegable, su naturaleza sigue siendo un misterio. No sabemos si está hecha de partículas desconocidas, de campos exóticos, o si es una manifestación de una física que todavía no comprendemos. Si la materia oscura es la sustancia invisible que mantiene unido al cosmos, la energía oscura es la fuerza que lo separa. Es aún más extraña y constituye la mayor parte del universo. Su descubrimiento, a finales del siglo XX, cambió para siempre la cosmología. Los astrónomos esperaban que la expansión del universo se estuviera frenando por la gravedad, pero al observar supernovas lejanas, descubrieron lo contrario. El universo se está acelerando. Algo en alguna parte está empujando el espacio mismo, haciendo que cada galaxia se aleje de las demás más rápido con el tiempo. Esa fuerza desconocida es la energía oscura. Nadie sabe realmente qué es. Podría ser una propiedad del propio espacio, un tipo de energía del vacío, o algo completamente nuevo. Sea lo que sea, tiene una magnitud tal que domina la evolución del cosmos. Es la responsable de que el universo no se detenga ni se colapse, sino que siga expandiéndose a un ritmo cada vez mayor. Si la materia oscura es el arquitecto, la energía oscura es el viento que infla el globo. Para intentar comprender estas sombras, los físicos han propuesto teorías más amplias, como la supersimetría, o SUSY, por sus siglas en inglés. Según esta idea, cada partícula conocida tendría una compañera super, una versión más masiva y aún no detectada. Los quarks tendrían squarks, los electrones tendrían selectrones y así sucesivamente. Esta simetría, si existe, resolvería varios enigmas a la vez. Por un lado, explicaría por qué las fuerzas del universo tienen intensidades tan distintas, lo que se llama el problema de la jerarquía. Y además, algunas de esas partículas supersimétricas podrían ser las responsables de la materia oscura. Hasta ahora, los experimentos en aceleradores como el LHC han buscado señales de estas partículas sin éxito concluyente, pero la búsqueda continúa. Cada colisión, cada nuevo dato, puede ser la pista que revele si la supersimetría es la próxima gran revolución de la física o solo un bello espejismo matemático. Y si la supersimetría busca duplicar las partículas conocidas, la teoría de cuerdas intenta algo aún más ambicioso: unir todas las fuerzas del universo, incluida la gravedad, en un mismo marco.
Propone que las partículas no son puntos sin tamaño, sino diminutas cuerdas vibrantes, y que las diferencias entre ellas provienen de la forma en que esas cuerdas vibran. Una cuerda que vibra de un modo da lugar a un electrón, otra vibración a un quark, otra a un fotón. Es una idea poética y poderosa. El universo como una sinfonía cósmica, en la que todo lo existente es una nota en la gran cuerda de la realidad. Pero esta teoría tiene un precio. Para que las matemáticas funcionen, el universo necesita más dimensiones de las que percibimos. No 3 de espacio y una de tiempo, sino al menos 10 o 11. Dimensiones enrolladas, invisibles, escondidas en escalas tan pequeñas que ni el más potente acelerador podría revelarlas. En ese contexto, surge la posibilidad de una gran unificación, una teoría GUT que reúna todas las fuerzas, que explique la materia oscura, la energía oscura y el origen mismo de la simetría perdida del cosmos. Estamos, quizás, en el umbral de una nueva revolución científica. Como en los tiempos de Newton o de Einstein, las piezas no encajan del todo, pero las grietas en nuestro conocimiento son las puertas hacia lo desconocido. Más allá del modelo estándar se extiende un territorio vasto, oscuro y lleno de promesas. Allí se esconden las respuestas a las preguntas más grandes. ¿De qué está hecho el universo? ¿Por qué existe? Y si tal vez, en esas dimensiones ocultas, vibra la clave de todo lo que somos. La gravedad es la fuerza más paciente del universo. No grita, no empuja con violencia inmediata, pero su persistencia acaba moldeándolo todo. Si las otras fuerzas son las que gobiernan lo pequeño, la gravedad es la que manda en lo grande. Es la escultora silenciosa que, con tiempo y constancia, transforma el caos en estructura, el gas en estrellas, la nada en mundos. Después del Big Bang, el universo era casi uniforme, un océano de materia y radiación que se expandía y enfriaba lentamente. Pero casi uniforme no significa perfectamente homogéneo. Había diminutas irregularidades, pequeñas variaciones de densidad, esas mismas fluctuaciones cuánticas amplificadas durante la inflación, y la gravedad se aferró a ellas. En los lugares donde había un poco más de materia, su atracción tiraba de la que estaba alrededor, y esos cúmulos fueron creciendo. Con el tiempo, esos puntos se convirtieron en las semillas de las galaxias. Imagina una inmensa red cósmica, un tejido tridimensional de filamentos de materia oscura y gas, donde las intersecciones de esos hilos son los nodos donde nacen los cúmulos de galaxias. Esa es la verdadera estructura del universo a gran escala, un entramado que recuerda a una telaraña infinita. En los filamentos fluye la materia, como si el cosmos respirara lentamente, arrastrando gas y polvo hacia los centros gravitatorios. Allí, bajo una presión creciente, nacen las estrellas. El proceso de formación estelar es una historia de colapso y renacimiento. En las nubes gigantes de gas y polvo llamadas nebulosas, la gravedad empieza a comprimir la materia. A medida que el gas se densifica, su temperatura aumenta, y en el centro de esa nube se enciende una chispa, la fusión nuclear. Los núcleos de hidrógeno comienzan a combinarse para formar helio, liberando una enorme cantidad de energía. Así nace una estrella. Es un equilibrio perfecto. La gravedad intenta colapsarla, y la presión del calor generado en su núcleo la mantiene estable. Cuando ese equilibrio se logra, la estrella entra en su fase de vida. Durante millones, o incluso miles de millones de años, la estrella continúa fusionando elementos ligeros en su interior, produciendo luz, calor y nuevos materiales. Cuando agota su combustible, su destino depende de su masa. Las estrellas pequeñas se enfrían y se convierten en enanas blancas. Las más grandes mueren con un espectáculo de proporciones cósmicas, una supernova. En esas explosiones, las temperaturas y presiones son tan extremas que se forjan los elementos pesados, hierro, oro, plata, uranio, que después viajarán por el espacio, mezclándose en nuevas nubes de gas y polvo y dando origen a nuevas estrellas y planetas. Cada átomo de calcio en tus huesos, cada molécula de hierro en tu sangre, nació en el corazón de una estrella que explotó hace miles de millones de años. Somos, literalmente, polvo de estrellas reciclado, pero la gravedad no se detiene ahí.
Cuando el colapso de una estrella masiva es tan extremo que ni la luz puede escapar, nace uno de los objetos más fascinantes y misteriosos del universo, el agujero negro. En su interior, la materia se comprime hasta un punto de densidad infinita, una singularidad donde las leyes conocidas dejan de tener sentido. Alrededor de esa singularidad se forma el horizonte de sucesos, una frontera invisible más allá de la cual nada regresa. Sin embargo, incluso los agujeros negros, esas bestias devoradoras de luz, no son eternos. En los años 70, Stephen Hawking descubrió algo asombroso. Los agujeros negros pueden emitir radiación. El fenómeno ocurre cuando las fluctuaciones cuánticas del vacío crean pares de partículas y antipartículas justo en el borde del horizonte. A veces, una cae dentro y la otra escapa, llevándose consigo una pizca de energía. Este proceso, conocido como radiación de Hawking, implica que los agujeros negros se evaporan lentamente con el tiempo. La gravedad, que parecía absoluta, también puede liberar lo que aprisiona. Gracias a este ciclo colapso, fusión, explosión y renacimiento, el universo no es estático, sino un taller eterno de creación. Desde la red cósmica que organiza las galaxias hasta los sistemas planetarios donde puede surgir la vida, todo está conectado por la mano invisible de la gravedad. Ella fue la que reunió el gas primordial, la que encendió las primeras estrellas y la que, millones de años después, permitió que un planeta azul orbitara una estrella mediana en una galaxia cualquiera. Si el Big Bang fue el acto de creación, la gravedad fue el artista que tomó ese lienzo en blanco y lo llenó de formas. Su pincel dibujó las galaxias espirales, los cúmulos globulares, los planetas y las órbitas, y aunque a veces parece lenta, incluso inmóvil, su obra es constante. Gracias a ella, el universo no es un simple mar de partículas dispersas, sino una inmensa sinfonía estructurada. La gravedad no solo forma los mundos, también les da tiempo, historia y destino. A primera vista, el universo parece un lugar ordenado y tranquilo. Si miramos en cualquier dirección del cielo, el cosmos se ve sorprendentemente uniforme. La temperatura de la radiación cósmica de fondo, esa luz fósil del Big Bang, es prácticamente la misma en todas partes. Pero esa uniformidad plantea un misterio gigantesco, conocido como el problema del horizonte. Si el universo tiene una edad finita y la luz viaja a una velocidad limitada, entonces las regiones más distantes del cosmos nunca deberían haber tenido tiempo de ponerse de acuerdo entre sí. Están tan lejos que, desde el comienzo, la luz de una no pudo alcanzar a la otra. Y sin embargo, ambas tienen exactamente la misma temperatura, hasta en una 10.000ª de grado. Es como si dos tazas de café que nunca se tocaron ni compartieron calor hubieran alcanzado la misma temperatura de manera mágica. Algo, en los primeros instantes, tuvo que conectar todo el universo antes de que se separara tanto. A ese enigma se suma otro, el problema de la planitud. Cuando los cosmólogos observan el espacio, descubren que, a gran escala, el universo parece ser geométricamente plano. Eso significa que las líneas paralelas permanecen paralelas y que la densidad total del cosmos está ajustada con una precisión absurda al valor exacto que separa la expansión eterna del colapso gravitacional. Si hubiera sido un poco mayor, el universo habría colapsado sobre sí mismo en un instante. Si hubiera sido un poco menor, se habría expandido demasiado rápido como para formar estrellas y galaxias. La probabilidad de que ese equilibrio ocurriera por azar es tan pequeña que parece sospechosamente perfecta. La respuesta a ambos misterios llegó en la década de 1980, con una idea tan audaz como elegante: la inflación cósmica. Según esta teoría, una fracción de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión vertiginosa, multiplicando su tamaño en una proporción inconcebible. No hablamos de doblar o triplicar su tamaño, sino de aumentar en algo así como 10 elevado a la potencia 40 veces en menos de una milmillonésima de segundo. Fue el crecimiento más rápido de la historia, una explosión silenciosa del propio espacio. Durante esa inflación, todo el universo visible, todo lo que hoy podemos observar con telescopios, era una región microscópica. En ese estado, el cosmos podía equilibrarse térmicamente, cada parte estaba en contacto con las demás,
compartiendo temperatura y energía. Pero al iniciar la inflación, esa pequeña región se estiró descomunalmente, llevando consigo esa uniformidad a escalas astronómicas. De ahí que hoy, miles de millones de años después, el universo se vea tan homogéneo. Fue como inflar un globo. Las arrugas iniciales se suavizan y el conjunto se vuelve plano y parejo. La inflación resolvió, en un solo golpe, tanto el problema del horizonte como el de la planitud. Pero la inflación no solo explica la uniformidad, sino también la imperfección, y en eso está su verdadera genialidad. Porque aunque el universo sea muy homogéneo, no lo es completamente. Esas pequeñas irregularidades, esas manchas minúsculas en la radiación cósmica de fondo, son las huellas de algo mucho más profundo. Las fluctuaciones cuánticas del vacío, estiradas hasta escalas cósmicas durante la inflación. Antes de la expansión, el universo era un hervidero de fluctuaciones microscópicas, pequeños cambios en la densidad y la energía. Cuando el espacio se infló, esas irregularidades, que antes eran del tamaño de una partícula subatómica, se expandieron hasta abarcar regiones del tamaño de galaxias. Esas variaciones ínfimas en la densidad se convirtieron en las semillas gravitacionales que, millones de años después, darían lugar a las estrellas, a los cúmulos y a las galaxias. En otras palabras, el universo entero, con toda su estructura, nació de pequeñas vibraciones cuánticas amplificadas por la inflación. Y la prueba de que todo esto ocurrió está escrita en el cielo. Cuando observamos el mapa de la radiación cósmica de fondo, esa luz antigua que aún baña el universo, vemos un patrón que encaja perfectamente con las predicciones de la inflación. Su temperatura es casi idéntica en todas partes, pero no del todo. Tiene ligeras anisotropías, diferencias minúsculas que coinciden con las fluctuaciones que habrían sido estiradas en aquel primer instante. Esas variaciones son tan pequeñas que se necesitan instrumentos en órbita, como los satélites COBE, WIMAP y Planck, para detectarlas. Gracias a ellos, hoy sabemos que la historia tiene sentido. El universo se expandió, se enfrió y conservó las cicatrices de su infancia. Las manchas del fondo cósmico son el eco visual de ese proceso, los recuerdos de un tiempo en que el todo cabía en un punto y el espacio. El tiempo y la materia aún no habían aprendido a distinguirse. Así, la inflación no solo resolvió los grandes problemas de la cosmología, sino que además nos regaló una verdad poética. El universo es tan uniforme porque una vez fue diminuto y tan complejo porque una vez tembló. De ese equilibrio entre perfección y ruido nació la belleza del cosmos, un espacio plano, homogéneo y lleno de imperfecciones que, con el paso del tiempo, se transformaron en galaxias, estrellas, planetas y eventualmente en nosotros, que ahora miramos hacia atrás para tratar de entender cómo comenzó todo. La antimateria suena como un concepto de ciencia ficción, pero es tan real como el aire que respiras. Es la imagen en espejo de la materia, su contraparte perfecta. Cada partícula tiene su versión opuesta. El electrón tiene al positrón, el protón tiene al antiprotón, el neutrón al antineutrón. La única diferencia entre una y otra está en la carga y algunas propiedades cuánticas, pero por lo demás son idénticas. Si colocáramos una partícula y su antipartícula una frente a la otra, serían como un reflejo en un espejo, idénticas, pero opuestas. El misterio surge cuando ambas se encuentran, porque cuando una partícula y su antipartícula colisionan, se aniquilan mutuamente, convirtiendo toda su masa en energía pura, generalmente en forma de rayos gamma. No queda nada de materia ni de antimateria, solo energía. Es el proceso inverso al que ocurrió en los primeros instantes del universo, cuando la energía se convirtió en materia. Esta simetría perfecta entre crear y destruir está en el corazón de la física moderna, y al mismo tiempo es la fuente de una de las preguntas más profundas que existen. Si la materia y la antimateria se crean por pares, ¿por qué el universo está hecho casi exclusivamente de materia? Durante el Big Bang, deberían haberse producido cantidades iguales de ambas, pero si eso hubiera ocurrido, al encontrarse se habrían aniquilado por completo, y el universo sería hoy un mar de radiación sin átomos, sin estrellas, sin galaxias, sin nosotros. Sin embargo, por alguna razón, la balanza se inclinó ligeramente a favor de la materia.
Fue un desequilibrio minúsculo, quizás una partícula extra de materia por cada 1.000 millones de pares, pero suficiente para dejar el remanente que formó todo lo que existe. La pregunta es, ¿qué rompió esa simetría perfecta? La respuesta podría estar en lo que los físicos llaman violación CP. C representa el cambio de carga materia por antimateria y P representa la paridad, que es básicamente una inversión espacial, como mirar el mundo al revés en un espejo. Si el universo fuera perfectamente simétrico, las leyes de la física deberían comportarse igual aunque invirtiéramos ambas cosas a la vez, pero no lo hacen. Hay ciertos procesos en los que esa simetría se rompe. El primer indicio de esta ruptura se descubrió en la década de 1960, cuando los físicos James Cronin y Val Fitch observaron que unas partículas llamadas kaones, un tipo de mesón compuesto por un quark y un antiquark, no se desintegraban de la misma manera que sus contrapartes de antimateria. Era como si el universo tuviera una ligera preferencia por un lado del espejo. Décadas más tarde, experimentos con otras partículas llamadas mesones B confirmaron que la violación CP era real y medible. Esas pequeñas diferencias, invisibles a simple vista, podrían ser la clave para entender por qué el universo eligió la materia sobre la antimateria. Aún así, la violación CP que conocemos no parece suficiente para explicar el enorme predominio de materia que observamos. Algo más debió ocurrir en los primeros momentos del cosmos. Algún mecanismo desconocido que amplificó esa diferencia hasta dejar al universo como lo vemos hoy. Encontrar esa explicación es uno de los grandes desafíos de la física moderna, un enigma que conecta la cosmología, la física de partículas y el origen mismo de la existencia. Pero más allá del misterio, la antimateria tiene aplicaciones muy concretas. En los hospitales, por ejemplo, se usa todos los días en la tecnología de tomografía por emisión de positrones, más conocida como PET por sus siglas en inglés. En este procedimiento, se inyectan moléculas que emiten positrones, los electrones de la antimateria dentro del cuerpo. Cuando esos positrones se encuentran con los electrones de la materia normal, se aniquilan y liberan rayos gamma que los detectores convierten en imágenes. Gracias a ese proceso de destrucción perfecta, los médicos pueden observar con una precisión increíble la actividad metabólica del cerebro o de los órganos. En otras palabras, una de las ideas más extrañas del universo se convirtió en una herramienta cotidiana para salvar vidas. Así, la antimateria encarna uno de los contrastes más hermosos de la física. Es, al mismo tiempo, la prueba de la simetría más pura y el recordatorio de su ruptura. Representa tanto la armonía fundamental del cosmos como la pequeña imperfección que hizo posible nuestra existencia. Si la materia y la antimateria hubieran sido realmente idénticas, el universo no habría sobrevivido. Paradójicamente, fue la simetría, esa leve inclinación del equilibrio, lo que permitió que algo, en lugar de nada, prevaleciera. En el fondo, toda la historia del cosmos puede resumirse en ese desequilibrio minúsculo, una victoria microscópica de la materia que se convirtió en la gran epopeya del ser. Hablar de la nada es, en cierto modo, hablar del límite del pensamiento. No hay palabra más simple ni concepto más escurridizo. Desde siempre, la humanidad se ha preguntado qué había antes de todo, qué existía cuando no existía nada. Pero apenas intentamos imaginarlo, nuestra mente se topa con un muro invisible, porque, en realidad, no podemos concebir la nada pura. En cuanto la pensamos, ya la llenamos de algo. Oscuridad, vacío, silencio, espacio. Pero todo eso sigue siendo algo. La nada absoluta no tiene ni forma, ni ausencia de forma, ni espacio, ni tiempo, ni siquiera el lugar donde podría faltar algo. Es, literalmente, inimaginable. La filosofía ha debatido sobre esto desde los tiempos antiguos. Los griegos ya se peleaban con la idea. Parménides decía que de la nada, nada puede surgir, mientras que otros, como los atomistas, intuían que el vacío debía existir, porque sin él los átomos no tendrían dónde moverse. Más tarde, los pensadores medievales usaron la nada como sinónimo de la creación divina. Un principio sin causa, un acto absoluto. Pero con la llegada de la ciencia moderna, la pregunta cambió de tono.
Ya no se trataba solo de un misterio metafísico, sino de un desafío físico. ¿Puede el universo surgir realmente de la nada? Y, si es así, ¿qué significa nada para la física? La respuesta, como suele ocurrir, es que la nada científica no se parece en nada a la nada filosófica. En la física moderna, el vacío no es un hueco vacío, es un campo rebosante de energía potencial, un escenario donde las leyes cuánticas nunca descansan. Incluso cuando parece no haber partículas, el espacio hierve con actividad invisible, fluctuaciones cuánticas, pequeñas vibraciones del campo que generan y destruyen partículas efímeras sin cesar. Esa espuma de existencia es el verdadero rostro del vacío. El vacío cuántico, lejos de ser un silencio total, es un zumbido eterno. Cada punto del espacio contiene una mínima cantidad de energía, y aunque la mayoría de las veces esa energía se equilibra a sí misma, de vez en cuando algo rompe la simetría. De esas rupturas pueden surgir partículas reales, y a escalas cósmicas podrían haber surgido universos enteros. En este sentido, la física sugiere que la nada no solo no está vacía, sino que es el origen mismo de todo, un mar de posibilidades del cual emergen, como burbujas, los mundos, y luego está la singularidad del Big Bang, ese punto hipotético donde la densidad y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas. Allí, las leyes que conocemos dejan de tener sentido. No hay manera de describir lo que ocurrió antes, porque el antes no existía. El tiempo mismo nació en ese momento. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta, aunque suena razonable, pierde sentido en ese contexto. La singularidad es el límite de nuestra comprensión, el borde del mapa donde la ciencia se detiene y comienza el territorio de lo desconocido. Entonces surge la cuestión inevitable. ¿Podemos realmente entender el origen de todo? Tal vez no del todo. Tal vez haya un punto donde la mente humana, forjada en un universo con tiempo, espacio y causalidad, simplemente no pueda penetrar. Pero eso no es un fracaso. Es precisamente esa frontera lo que nos impulsa a seguir explorando, porque el deseo de entender el origen es, en sí mismo, parte del universo que intenta comprenderse a sí mismo. Y quizás, después de todo, la nada no sea la ausencia de todo, sino el lienzo donde todo puede ocurrir. Un estado primigenio de potencial puro, donde las leyes de la física, esas mismas que nos parecen tan firmes, son apenas una de las infinitas formas que la realidad puede adoptar. Tal vez el universo no surgió de la nada, sino dentro de una nada que nunca fue vacía, sino fértil. Una nada preñada de ser, un vacío que, de tanto fluctuar, acabó produciendo el milagro más grande, el todo. Así, cuando decimos que todo surgió de la nada, lo que realmente estamos diciendo es que el universo nació del misterio más profundo de todos, el misterio de que incluso la nada nunca estuvo sola. Cuando pensamos en la física de partículas, solemos imaginar laboratorios subterráneos, túneles gigantes y científicos con cascos mirando pantallas, llenas de números imposibles. Parece una ciencia lejana, abstracta, sin conexión con la vida cotidiana, pero la realidad es justo lo contrario. Los descubrimientos nacidos de ese mundo diminuto de partículas han transformado nuestra sociedad de formas profundas y, muchas veces, inesperadas. Lo que comenzó como una búsqueda por entender el origen del universo, terminó mejorando hospitales, computadoras, comunicaciones y hasta la manera en que concebimos la colaboración humana. Empecemos por la medicina, donde la física de partículas dejó una huella imborrable. El ejemplo más claro es la tomografía por emisión de positrones, o PET, una de las herramientas más poderosas para diagnosticar enfermedades. Funciona gracias a la antimateria. En este tipo de escáner, se inyectan en el cuerpo compuestos que emiten positrones, las contrapartes del electrón, los cuales, al encontrarse con los electrones del cuerpo, se aniquilan y liberan rayos gamma. Esos rayos son detectados y convertidos en imágenes que muestran la actividad metabólica del cuerpo en tiempo real. Detrás de esa tecnología hay décadas de investigación en física de partículas,
aplicada con precisión quirúrgica a la medicina. Otro avance impresionante es la terapia con protones. En lugar de usar rayos X tradicionales para destruir células cancerígenas, esta técnica emplea haces de protones acelerados. La gran ventaja es que los protones pueden depositar su energía de forma muy precisa en el tumor, minimizando el daño al tejido sano circundante. Lo que antes era tecnología exclusiva de un laboratorio de física, hoy salva vidas en clínicas de todo el mundo. Y no termina ahí. La física de partículas también está detrás de las resonancias magnéticas, o MRI, que aprovechan los principios de los campos magnéticos y la interacción de los núcleos atómicos con las ondas de radio. Lo que para los físicos fue una exploración sobre el comportamiento del spin, una propiedad cuántica de las partículas, para la medicina se convirtió en una ventana al interior del cuerpo humano sin necesidad de bisturí. Pero los beneficios no se limitan al ámbito médico. Los detectores de partículas desarrollados para experimentos del CERN, Fermilab o SLAC han sido adaptados para la industria, la arqueología, la exploración espacial y la seguridad. Las cámaras y sensores que hoy usamos para captar imágenes de alta precisión, desde telescopios hasta escáneres industriales, derivan directamente de los detectores diseñados para registrar los rastros de colisiones subatómicas. Incluso los materiales ultrarresistentes o superconductores que permiten que estas máquinas funcionen han encontrado su camino hacia aplicaciones más terrenales, desde la electrónica hasta los trenes de levitación magnética. Y luego están las innovaciones colaterales, esas que nadie buscaba, pero que terminaron cambiando el mundo. En 1989, un investigador del CERN llamado Tim Berners-Lee desarrolló un sistema para compartir información entre científicos de distintos países. Lo llamó World Wide Web. Lo que empezó como una herramienta para intercambiar datos de experimentos terminó conectando a toda la humanidad. Sin la física de partículas, probablemente Internet no sería lo que es hoy. La física de partículas también dio origen a avances en computación, almacenamiento de datos y redes globales. Los experimentos del LHC generan tal cantidad de información, millones de gigabytes por año, que fue necesario desarrollar nuevas formas de procesarla, distribuyendo el análisis entre centros de todo el mundo. Así nació la computación en red a gran escala, un antecesor directo de lo que hoy conocemos como la nube. Más allá de la tecnología, hay un impacto social profundo que a veces pasa desapercibido: la colaboración internacional. Ningún país, por poderoso que sea, puede construir solo un acelerador de partículas moderno. Estos proyectos reúnen a miles de científicos e ingenieros de distintas naciones, culturas y lenguas, trabajando juntos con un objetivo común: comprender la realidad. En tiempos donde las fronteras y los conflictos parecen imponerse, la ciencia demuestra que la cooperación global no solo es posible, sino esencial. La física de partículas, en el fondo, no solo busca explicar de qué está hecho el universo, sino también cómo podemos usar ese conocimiento para mejorar nuestra vida. Desde salvar pacientes hasta conectar continentes, desde estudiar el vacío cuántico hasta inventar Internet, esta disciplina demuestra que entender lo invisible puede cambiar lo visible. Porque, aunque nació del deseo de mirar al origen del cosmos, terminó transformando el presente del ser humano. Cada avance, cada aplicación, nos recuerda que investigar lo más pequeño puede tener el impacto más grande. El futuro de la física de partículas no se limita a entender el origen del universo, apunta a transformarlo. Lo que alguna vez fue un campo puramente teórico, dedicado a explicar lo infinitamente pequeño, hoy impulsa las tecnologías que definirán el mañana. Energía, computación, inteligencia artificial, materiales y comunicaciones. Todo está siendo moldeado por la física que nació del estudio del vacío. Uno de los sueños más antiguos de la humanidad y una promesa cada vez más cercana es la fusión nuclear. La misma reacción que alimenta al Sol podría convertirse en nuestra fuente de energía definitiva. A diferencia de la fisión, que divide núcleos pesados y genera residuos radiactivos, la fusión une núcleos ligeros como los del hidrógeno, liberando enormes cantidades de energía limpia y prácticamente inagotable. En laboratorios de todo el mundo, desde el ITER en Francia hasta pequeños reactores experimentales privados, los científicos intentan reproducir ese fuego estelar en la Tierra. Es un desafío colosal,
lograr temperaturas de millones de grados y mantener el plasma estable el tiempo suficiente para que la reacción sea autosostenida. Pero si lo logramos, podríamos entrar en una nueva era energética, donde la humanidad se libere del petróleo y del carbono y aproveche el mismo mecanismo que ilumina las estrellas. La computación cuántica es otro hijo directo de la física de partículas. Nació del estudio del comportamiento extraño de los electrones, fotones y átomos cuando obedecen las leyes de la mecánica cuántica. A diferencia de las computadoras tradicionales, que procesan información en bits que solo pueden ser 0 o 1, las computadoras cuánticas usan qubits, que pueden ser ambos a la vez gracias a la superposición. Esto les permite realizar cálculos que ningún ordenador clásico podría resolver en toda la vida del universo. Las promesas son enormes, desde simular moléculas complejas para diseñar nuevos medicamentos y materiales, hasta optimizar redes eléctricas, rutas de transporte o estrategias financieras. Cada avance en control cuántico, en corrección de errores y en estabilidad de qubits nos acerca a una nueva revolución tecnológica. En paralelo, la inteligencia artificial se está volviendo una aliada esencial de la física. Los experimentos en el CERN y otros laboratorios generan cantidades monstruosas de datos, imposibles de analizar solo por humanos. Los algoritmos de IA, entrenados para reconocer patrones invisibles, ayudan a detectar partículas raras, predecir comportamientos del plasma en reactores de fusión y optimizar experimentos cuánticos. Pero la relación es recíproca. Las matemáticas de la física también están inspirando nuevas formas de inteligencia artificial más eficientes, más interpretables y más cercanas al pensamiento humano. Y mientras tanto, surgen nuevas tecnologías emergentes que parecen sacadas de la ciencia ficción. Los aceleradores en miniatura, del tamaño de una habitación, permitirán terapias médicas y análisis de materiales sin necesidad de instalaciones gigantescas. Los detectores ultrasensibles desarrollados para la física de partículas ya se usan para estudiar el interior de volcanes, monitorear reactores nucleares o incluso buscar tesoros arqueológicos bajo tierra. Los superconductores, esenciales para mantener los imanes de los aceleradores, están encontrando nuevas aplicaciones en transporte, almacenamiento de energía y computación. Todo esto revela algo profundo. Cada vez que la física intenta mirar más atrás en el tiempo o más adentro en la materia, el futuro avanza un paso más hacia nosotros. La búsqueda del origen del universo se ha convertido en una fábrica de innovación, un laboratorio global donde se gestan las herramientas que definirán el próximo siglo. Quizás el mayor legado de la física de partículas no sea descubrir una nueva partícula ni confirmar una teoría unificadora, sino haber demostrado que la curiosidad pura, ese deseo casi infantil de entender de qué está hecho el mundo, puede transformar la civilización. Del estudio de la nada cuántica, estamos aprendiendo a construirlo todo. Energía limpia, inteligencia artificial más humana, máquinas más poderosas y un conocimiento que, por primera vez, nos permite imaginar un futuro donde la ciencia no solo explica el universo, sino que lo reinventa. Cuando una sociedad decide financiar la ciencia básica, está eligiendo algo más que construir laboratorios o comprar instrumentos costosos. Está apostando por una forma de civilización. La pregunta inevitable aparece siempre. Si hay escuelas que necesitan techos, hospitales que piden insumos y barrios que exigen servicios, ¿por qué destinar recursos a investigar partículas que nadie ve y teorías que quizá tarden décadas en verificarse? La respuesta no es un eslogan. Es una cadena de causas y efectos que empieza en la curiosidad y termina en beneficios concretos, a veces previsibles y a veces sorprendentes. La ciencia básica no compite con las necesidades urgentes. Las atiende desde otro frente. Alimenta tecnologías, forma talentos, crea industrias, mejora diagnósticos, optimiza energías y, sobre todo, entrena una forma de pensar que evita el atajo fácil y apuesta por la evidencia. La Organización Europea para la Investigación Nuclear no fue fundada para inventar la Red Mundial de Información, y sin embargo la inventó. Las resonancias magnéticas nacieron de preguntas sobre el spin, no de un proyecto hospitalario, y hoy salvan vidas a diario. La investigación fundamental parece un lujo,
hasta que se convierte en infraestructura invisible del progreso. Claro que toda inversión exige responsabilidades. La ética empieza por reconocer el costo real de esas máquinas que recrean el amanecer del cosmos. Energía, materiales, terrenos, carreras profesionales. ¿Cómo se devuelve esa apuesta a la sociedad? Con resultados verificables y con transferencia, con formación de ingenieras e ingenieros que, después, diseñan imanes para la industria, algoritmos para el procesamiento de señales, sensores para la agricultura de precisión, con patentes que vuelven a la ciudadanía mediante políticas de acceso razonables, con datos abiertos cuando es posible, para que escuelas y universidades de todos los niveles puedan aprender con información de frontera, y con algo menos medible, pero igual de necesario, una cultura de pensamiento crítico que vuelve a la sociedad más difícil de engañar. También existen miedos legítimos. Cuando se anunció que el gran colisionador de hadrones encendería sus haces, circularon historias sobre agujeros negros devorando la Tierra. No faltaron las advertencias de catástrofe inminente. A pesar de que la naturaleza produce colisiones mucho más energéticas en la atmósfera desde hace eones sin consecuencias. La seguridad, entonces, no es un trámite, es una obligación moral. Implica evaluar riesgos reales, modelarlos con prudencia, someterlos a revisión externa y, sobre todo, comunicar con honestidad, decir lo que se sabe y lo que no se sabe, explicar por qué las dosis de radiación que reciben quienes trabajan en un acelerador están controladas con márgenes amplios, contar cómo se recicla la energía, cómo se blindan las áreas sensibles, cómo se planifica el desmantelamiento de equipos para minimizar residuos. La confianza pública no se gana con promesas, se gana con transparencia. A veces el riesgo no es físico, sino simbólico. La exageración puede dañar tanto como un error de cálculo. La comunicación responsable evita vender milagros. No convierte avances en panaceas. No infla resultados preliminares. No oculta discrepancias. Reconoce la incertidumbre como parte del método y la explica en términos simples. En la física de partículas, se adoptó el umbral de 5 sigmas para declarar un descubrimiento, precisamente para blindarse contra entusiasmos prematuros. Ese estándar elevado es una decisión ética. Cuida la credibilidad de toda la comunidad y protege a la sociedad de conclusiones apresuradas. Nada de esto sería posible sin cooperación internacional. Un acelerador moderno no es solo un anillo de imanes y cavidades de radiofrecuencia. Es una ciudad científica donde confluyen miles de personas de más de un centenar de países. Esa diversidad no es un adorno diplomático, es una herramienta técnica. Permite distribuir tareas, contrastar enfoques, auditar resultados, compartir costos y evitar que el conocimiento quede encerrado tras una frontera. Cuando un estudiante de un país sin infraestructura pesada analiza datos tomados en Europa, cuando un ingeniero de Asia diseña un componente que se fabrica en América y se integra en África, el proyecto deja de ser de un laboratorio y pasa a ser de la humanidad. La cooperación, además, amortigua tensiones geopolíticas. Mientras los gobiernos negocian, los equipos científicos ya están trabajando juntos, creando lenguajes comunes que sobreviven a los ciclos electorales. Pero colaborar no es sinónimo de acceso equitativo. La ética de la cooperación exige preguntarse quién queda afuera. ¿Pueden los países con menos recursos participar más allá de una lista de agradecimientos? ¿Tienen becas suficientes para enviar gente? ¿Acceso estable a computación de alto desempeño? ¿Programas de formación continua? ¿Redes de mentoría? ¿Abrir los datos cuando es posible? ¿Crear centros regionales de análisis? ¿Compartir software y manuales? Diseñar escuelas de verano itinerantes y promover consorcios entre universidades pequeñas y grandes son decisiones concretas que corrigen asimetrías. La ciencia que presume de universalidad debe esforzarse por serlo también en sus oportunidades. En ese camino, la integridad científica es el cimiento. Sin integridad, la cooperación se vuelve marketing y la innovación, humo. La integridad no se limita a no falsificar datos. Es declarar conflictos de interés, reconocer contribuciones, no inflar autorías, no invisibilizar tareas técnicas, no convertir la presión por publicar en un incentivo para atajos. Es fomentar análisis ciegos cuando corresponde, replicaciones independientes,
archivos de código accesibles, bitácoras de decisiones, comités que auditen la seguridad y la ética con independencia real. Es proteger a quienes señalan problemas y no penalizarlos por hacerlo. Es entender que el prestigio sin verificación es solo brillo. La conversación ética también alcanza al ambiente. Una instalación de gran escala consume energía, requiere materiales complejos, deja una huella. La pregunta no es si tiene huella. La pregunta es cómo la reduce y cómo compensa. Migrar a electricidad de fuentes renovables. Recuperar calor para redes locales de calefacción. Optimizar criogenia. Mejorar la eficiencia de imanes superconductores. Planificar la reutilización de infraestructura. Todo eso es parte del costo moral de hacer ciencia en el siglo XXI. La excelencia científica no es excusa para la negligencia climática. Al contrario, debería ser ejemplo de responsabilidad. En paralelo, aparecen dilemas de doble uso. Un sensor ultra rápido puede mejorar diagnósticos médicos y también vigilancia intrusiva. Un algoritmo de selección de eventos puede acelerar un descubrimiento y también optimizar armas. Aquí, la comunicación con legisladores y con la sociedad es crucial. Las comunidades científicas deben proponer marcos de uso, guías de impacto, cláusulas éticas en licencias y participar activamente en el debate público. No basta con decir que el conocimiento es neutral. Lo que hacemos con él nunca lo es. Todo esto vuelve a la pregunta inicial sobre recursos y beneficios. La ciencia básica no puede prometer resultados inmediatos, pero sí puede comprometerse con rutas claras de retorno social, formación técnica de calidad, transferencia tecnológica abierta cuando es posible, cooperación que reduce brechas, comunicación clara que combate la desinformación, estándares éticos que protegen a la ciudadanía y políticas ambientales que honran el futuro. A cambio, la sociedad nos da tiempo, paciencia y confianza. Ese pacto es frágil y por eso hay que cuidarlo con resultados y con conductas. La física de partículas nació para entender por qué existe algo en lugar de nada. En el camino, aprendió que no hay descubrimiento puro si ignora a quienes lo hacen posible. La ética no es un apéndice del método, es su respiración. La cooperación no es un gesto diplomático, es su músculo. Y el futuro no será un catálogo de nuevas partículas si no viene acompañado de una forma más justa y más abierta de producir conocimiento. Tal vez ese sea el experimento más ambicioso de todos. Demostrar que una humanidad que se organiza para mirar lo infinitamente pequeño también puede organizarse para cuidar lo infinitamente valioso, que es la confianza entre quienes preguntan y quienes responden. Porque sólo así, con responsabilidad y con manos entrelazadas a través de fronteras, la curiosidad deja de ser un lujo y se convierte en un bien común. Hubo un momento, hace miles de millones de años, en que el universo no era más que una vibración mínima en el silencio. De ese vacío aparente surgió la primera chispa de energía. Y de esa chispa, el tiempo, la materia y el destino. Desde entonces, el cosmos no ha dejado de expandirse, de transformarse, de contarse a sí mismo en galaxias, estrellas y pensamientos. Porque, de algún modo, nosotros somos la forma en que el universo reflexiona sobre su propia existencia. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella que murió antes de que existieran los océanos. Cada respiración que tomas es la continuación de una cadena cósmica que comenzó en la nada. Somos polvo de estrellas organizado en una complejidad capaz de preguntarse de dónde vino. Y sin embargo, por más que entendamos ecuaciones y mapas celestes, el misterio sigue intacto. La ciencia ilumina el camino, pero el horizonte siempre se aleja, como si el universo disfrutara de mantener un secreto. Quizás el sentido no esté en encontrar una respuesta final, sino en la búsqueda misma. En cada intento por entender la materia, el tiempo y el vacío, descubrimos un poco más de nosotros. Porque el conocimiento no destruye la magia, la revela en capas más profundas. Saber que el espacio se curva, que el vacío vibra, que la nada puede parir galaxias, no quita el asombro, lo multiplica. El universo, con toda su vastedad, no necesita que lo comprendamos para ser grandioso, pero tal vez, en nuestra curiosidad,
haya una especie de eco sagrado, el eco de aquella primera vibración, el susurro de la nada queriendo conocerse. Así que mira al cielo con la misma pregunta que encendió el fuego de las estrellas. No para encontrar un final, sino para seguir explorando. Porque mientras haya alguien dispuesto a mirar el vacío y preguntarse qué hay más allá, el universo seguirá teniendo sentido. Y quizá, solo quizá, el mayor misterio del mundo no sea de dónde venimos, sino que, contra toda probabilidad, existimos para maravillarnos. Llegamos al final de esta travesía nocturna. Queremos saber qué dato se queda contigo. Deja tu reflexión en los comentarios antes de que te quedes dormido. Pero la curiosidad no descansa. Si quieres otro dato fascinante para conciliar el sueño, haz clic en el video que aparece aquí en pantalla. Y si te obsesiona la verdad justo al cerrar los ojos, asegúrate de que estás suscrito para no perderte el próximo viaje. Dulces sueños.